Seguimos avanzando en esta colección de archivos, y hoy llegó el momento de hablar de fantasmas. Por eso te traigo una historia que podría resumirse con la frase un cóctel de todo. Porque esta historia va desde un adolescente manifestando físicamente un espíritu, un científico muy respetado intentando descubrir la verdad, que termina avalando la existencia del espíritu, varios estafadores de por medio, una historia de romance entre el científico y nada más y nada menos que el espíritu. Dinero, la comunidad científica enojada y una competencia por quién es la mejor medium. Una historia que, si la tengo que describir con una palabra, sería increíble. Primero hay que dar un poco de contexto sobre el lugar y la época donde se desarrolla esta historia, y las creencias que habían. Por eso te voy a contar un poco del espiritismo, pero de manera muy resumida, porque es un tema muy largo que se merece todo un archivo aparte. Capítulo 1. El espiritismo. El espiritismo es un movimiento religioso y social, que se popularizó en el siglo XIX y principios del siglo XX. Según los seguidores de este movimiento, la conciencia de las personas persiste aún después de la muerte. Esto también abre la posibilidad de que un vivo pueda contactar con un fallecido. Este movimiento tuvo su punto de mayor popularidad entre las décadas de 1840 a 1920, sobre todo en los países de habla inglesa. Ahora, algo curioso es que este movimiento creció durante décadas sin textos específicos ni una organización formal. Su popularidad se debió al boca a boca, los periódicos, pero sobre todo a las supuestas demostraciones que se hacían frente al público durante las llamadas giras espiritistas. Ahora, si alguien se pregunta el por qué se volvió tan popular el espiritismo, lo podríamos resumir en dos puntos clave. El primero es la búsqueda de consuelo, ya que en esta época, y sobre todo en los países de habla inglesa, lo que sobraban eran guerras y muertos. Por eso, un movimiento que te prometía que ibas a poder reconectar con ese familiar fallecido, no había forma de que no crezca. El segundo punto es la curiosidad. Aunque no seas una persona creyente en espíritus o fantasmas, la curiosidad siempre es más fuerte. Por eso, si viene alguien y te dice, ¿sabías que yo puedo manifestar físicamente la entidad de una persona que murió hace 100 años? Rápidamente podrías pensar, no te creo, pero quiero ver. Llegando casi a los años 1900, la credibilidad en el movimiento iba decayendo, sobre todo por la poca formalidad del movimiento y a las múltiples acusaciones de fraude a varios mediums. Consecuencia de esto fue que empezaron a aparecer organizaciones espiritistas formales, dándole cierta seriedad a todo este asunto. Hoy en día, el espiritismo se sigue practicando a través de varias iglesias espiritistas, principalmente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Ahora, en cuanto a las creencias del espiritismo, podemos remarcar las tres más importantes: la mediumnidad, los espíritus y el conocimiento. Los espiritistas creen que es posible contactarse con los espíritus de los muertos, a los que consideran seres humanos desencarnados. Según los espiritistas, los médiums tienen las habilidades necesarias para lograr esa comunicación entre vivos y muertos, aunque según ellos mismos, cualquiera puede convertirse en médium a través del estudio y la práctica. La segunda creencia es que los espíritus crecen y se perfeccionan progresando a través de planos superiores, y que el más allá no es un estado estático, sino uno en el que los espíritus evolucionan. Estas dos creencias dan origen a una tercera, el hecho que los espíritus pueden proporcionar conocimiento sobre la ética o la moral, sobre Dios y el más allá. Por eso, muchos creyentes del espiritismo afirman que ciertos espíritus son guías espirituales que te ayudan a orientarte en la vida. Los espiritistas afirman que el movimiento empezó el 31 de marzo de 1848. Ese día fue en el que las hermanas Fox de Nueva York informaron que habían entrado en contacto con un espíritu que más tarde se afirmó era el de un vendedor ambulante asesinado, cuyo cuerpo fue encontrado en la casa, aunque nunca se encontró ningún registro de dicha persona. Según estas hermanas, el espíritu se comunicaba a través de ruidos producto de golpes, que también podían ser escuchados por los espectadores. Esta supuesta evidencia logró atraer a los estadounidenses de mentalidad práctica y las hermanas Fox se convirtieron en una sensación. Como las primeras medium famosas, las hermanas rápidamente se hicieron famosas por sus sesiones espiritistas públicas en Nueva York. Pero la historia de estas hermanas tiene muchos giros y varias cosas cuestionables, por lo que hay que hacer un archivo completo y específico de ese caso. Luego de la sensación causada por las hermanas, las demostraciones de mediumnidad y el fanatismo que generó en las personas pusieron en evidencia que esto podía convertirse en un negocio muy rentable. Por eso fue que estas demostraciones de contacto con los muertos se convirtió en una forma muy popular de entretenimiento. La fama y el dinero que ganaron las hermanas Fox y los demás que siguieron su ejemplo lograron que el espectáculo sea cada vez más importante dentro del espiritismo. La evidencia visible
audible y tangible de los espíritus aumentó a medida que los médiums competían por las audiencias que pagaban. Porque vos podrías pensar que la exageración y el clickbait solo pasan hoy en día, pero estás completamente equivocado. Hoy en día se viraliza algo y rápidamente salen personas a imitarlo, pero ahora lo hacen más grande, más exagerado, más espectacular, hasta llegar al límite de lo posible. Entonces empiezan las mentiras, los engaños y las exageraciones. Bueno, antes pasaba exactamente lo mismo. Por esto fue que el espiritismo también evolucionó. Pasó de golpes para comunicarse a te materializa un fantasma de carne y hueso al que podés ver y tocar. Pero cuando ya se llega a un punto límite, donde no se puede mostrar algo más espectacular, se recurre a la mentira. Por eso el fraude estaba muy extendido y algunos de estos casos fueron procesados en los tribunales. Pero pese a los numerosos casos de estafa y engaño, el espiritismo era muy atractivo, sobre todo porque se aprovechó muy bien de la época y el contexto. Durante este tiempo, muchas familias perdieron padres, hijos y hermanos durante la Guerra Civil estadounidense, y que alguien te dé la posibilidad de volver a contactarte con ese ser querido fallecido resulta muy tentador. Un caso muy conocido fue el de Mary Todd Lincoln, quien, afligida por la pérdida de su hijo, organizó sesiones espiritistas en la Casa Blanca a las que asistía su marido, el presidente de ese momento. El auge del espiritismo durante esta época y más tarde durante la Primera Guerra Mundial fue una respuesta directa a esas muertes masivas y violentas durante la guerra. Ahora, entre todo este quilombo de espíritus, creyentes, escépticos y estafadores, los que creían ciegamente en el espiritismo y los que lo demonizaban, argumentando que solo estafaban y se lucraban con el dolor de las personas, aparece un adolescente, con la capacidad de darle forma física a los espíritus, y más tarde se suma un científico que no solo estudia el fenómeno, también afirma que era verdadero. Capítulo 2. Florence Cook. Florence Eliza Cook nació en 1856 aproximadamente. Sobre su infancia y su vida antes de la fama no hay mucha información. Sin embargo, sí pude encontrar algunos datos interesantes que por las fechas se tienen que tomar como supuestos y no como hechos. Además de algunos relatos hechos por la misma Florence, donde contaba sus experiencias a través de cartas, sumado a varias publicaciones de los testimonios de los presentes. Florence, en la década de 1870, tenía aproximadamente unos 15 años. Era una adolescente de pelo castaño, delgada, de ojos negros y pelo ondulado, la cual poseía un particular talento. Tenía la capacidad psíquica de materializar figuras completas. Kate, la hermana de Florence, también tenía en cierto grado estas capacidades, por lo que también llegó a adquirir cierta fama. Según Florence, desde que era una niña oía voces y percibía distintas entidades. También desarrolló la costumbre de sentarse a conversar con estas entidades, dado que ella creía que eran personas vivas. Pero como es típico de estos casos, los padres no veían ni escuchaban a estas entidades, por lo que no le creían a Florence, o por lo menos elegían no creer. Así que siempre le dijeron que todas estas voces y figuras eran producto de su imaginación, pero esto no detuvo las capacidades de esta adolescente. En 1870, mientras visitaba a una amiga, esta última le preguntó si alguna vez había escuchado hablar del espiritismo. También le contó que ella y su familia a veces lo practicaban, y se reunían todos en una mesa y en algunas ocasiones obtenían algún que otro movimiento. Después de contarle esto, le propuso a Florence que lo intentara. Florence pidió permiso a su madre y realizó su primera sesión, en la que supuestamente contactó con su tía. En la segunda sesión, los espíritus con los que contactó dieron pruebas de identidad, aunque esto no la dejó muy convencida. Luego, a través de golpes, el espíritu con el que contactó pidió que dejasen toda la sala en penumbras. Según su relato, luego de dejar la habitación a oscuras, sintió que alguien la empujaba de su silla, y a los pocos segundos fue alzada hasta el techo ante la mirada incrédula de todos los presentes. Fue transportada por encima de los asistentes hasta que fue colocada sobre una mesa en el extremo de la sala. Al tiempo, hicieron una nueva sesión, pero esta vez en la casa de Florence, donde los espíritus terminaron rompiendo una mesa y varias sillas. Luego de esto, Florence y sus padres acordaron no volver a realizar otra sesión bajo ningún término, por la peligrosidad que implicaba esto. Pero este acuerdo generó un nuevo inconveniente, y fue que los espíritus empezaron a acosar al adolescente. Arrojaron varios objetos contra ella, entre los que se encontraban varios libros. Las sillas se movían solas, la mesa de la sala se alzaba violentamente del suelo, todo esto coronado con ruidos fuertes y bastante perturbadores durante las noches. Ante tal situación, Florence y su familia se vieron obligados a reunirse en la sala e intentar dialogar con los espíritus. En este diálogo se mencionó una dirección. Según los espíritus, en esta dirección existía una sociedad espiritista
y contra todo pronóstico, la dirección no solamente existía, sino que lo mencionado por los espíritus era cierto. A Florence y su madre les ganó la curiosidad, por lo que decidieron ir a esta dirección. Ahí fue donde conocieron a Thomas Blyton, quien las invitó a una sesión, y al señor Harrison, quien pidió permiso para estar presente durante estas sesiones. En ese entonces, tanto Florence como su familia ya no dudaban de que comunicarse con espíritus sea algo real. En esa sesión, la adolescente entró en trance, y ahí fue donde un espíritu empezó a hablar a través de ella. Y le hizo un anuncio al padre de Florence. El espíritu le dijo que tenían que acudir con los médiums Frank Hearn y Charles Williams, ya que de esta manera obtendrían una mejor comunicación. El espíritu que dirigió esta sesión dijo llamarse Katie King. Capítulo 3. Katie King. En abril de 1872 se realizó una reunión entre Florence y Frank Hearn. El señor Harrison estuvo presente y fue quien hizo un resumen de lo ocurrido, el cual publicó en su periódico llamado Espiritista, que se publicaba entonces en Londres. Según el relato, en la sesión se abrieron las ventanas y persianas de golpe, y se pudo escuchar una voz que decía: Señorita Cook, es necesario que desobstruya la tubería del agua, si desea evitar que los cimientos de la casa se resquebrajen. Ante esta advertencia tan específica, se realizó un examen inmediato, y para sorpresa de todos, esto era un dato real. Nadie tenía conocimientos de este accidente hasta que el espíritu lo anunció de esa manera tan clara. Hasta el momento, las sesiones espiritistas realizadas por Florence habían ocurrido en la oscuridad. El señor Harrison quiso cambiar esto e hizo varios intentos con luces diferentes en la casa de la familia de Florence. Fue así como consiguió una luz fosforescente, realizada con una botella caliente que había revestido por dentro con una capa de fósforo mezclado con aceite. El 22 de abril de 1872 tuvo lugar otra sesión. Las personas presentes eran Florence, algunos niños de la familia, una tía y la sirvienta. Fue en este momento donde el espíritu de Katie King se materializó parcialmente por primera vez. En esta sesión fue donde Katie King dijo que intentaría provocar algunos fenómenos, pero tenía una condición para esto. Y acá es donde esta historia se vuelve un poco sospechosa. El espíritu dijo que realizaría ciertas demostraciones si los presentes aceptaban que Florence se metiera dentro de una especie de cabina oscura, cubierta por cortinas. También le pidió a los presentes que le den la botella de aceite fosforescente, ya que no podía tomar el fósforo suficiente de Florence, debido a que su mediumnidad no estaba lo suficientemente desarrollada debido a su edad. Su deseo era iluminar su figura para hacerse visible, así que se hicieron los preparativos necesarios y cerca de las 8:30 de la noche, todos los presentes tomaron asiento en la escalera de la casa. Dejaron a Florence sola en el comedor, la cual luego dijo sentirse bastante asustada. Katie volvió a aparecerse en la abertura de la cortina. Sus labios se movieron y al fin pudo hablar. Habló con la madre de Florence durante unos minutos, mientras todos los presentes veían el movimiento de sus labios. Florence relata que no la podía ver bien a Katie, así que le pidió que se girara hacia ella. El espíritu aceptó y fue ahí donde vio que la materialización del espíritu no estaba completa. Solo estaba formada la mitad superior de su cuerpo. El resto de la aparición era como una nube levemente luminosa. Luego vieron aparecer a través de las cortinas un brazo y una mano sujetando la botella luminosa. Apareció luego una figura cuya cabeza estaba cubierta con varios paños blancos. Katie acercó la botella a su cara y todos pudieron distinguirla claramente. Se mantuvo así unos minutos y luego desapareció. Los presentes describieron el rostro como una figura ovalada, con la nariz aguileña y una boca muy bonita. Vos te podrías preguntar por qué este dato es importante. Ya te lo voy a contar más adelante. Ahora, como algo que capaz que no sepas, como me pasó a mí, es que nariz aguileña se le llama al tipo de nariz, también conocida como nariz de gancho, la cual tiene una curva prominente que le da la apariencia ligeramente doblada. Para hacerlo más gráfico, de perfil se ve similar al pico de un águila. Katie le dijo a la madre de Florence que la mirara bien, porque sabía que tenía un aspecto lúgubre. Por el otro lado, Florence estaba demasiado emocionada como para hablar o incluso para hacer cualquier movimiento. Katie King terminó la sesión deseando que Dios los bendiga y mostró alegría por haber conseguido ser visible ante los presentes. Más tarde, la madre de Florence declaró que la figura de Katie le pareció pálida y poco viva. Según ella, sus ojos estaban fijos, sin expresión, como si fueran de cristal. Durante la sesión anterior, Katie invitó al señor Harrison a hacerse presente en la próxima. Harrison aceptó y se presentó el día 25 de abril y la segunda sesión de materialización tuvo lugar frente a él.
Durante esta se tomaron varias notas interesantes que se publicaron en su periódico. Según su relato, la sesión se realizó en la casa de los Cook. Florence estaba sentada en una cabina oscura y cada cierto tiempo se escuchaba como si rascara las paredes. El espíritu de Katie sostenía una tela ligera que había fabricado y que se esforzaba por frotar sobre Florence, con el objetivo de obtener los fluidos necesarios para materializarse completamente. Durante la sesión, Florence no estaba en trance, por lo que pudo fijarse en que el espíritu solamente tenía formados los hombros y la cabeza. El resto del cuerpo parecía una nube. Además, Katie no siempre se mantenía a la misma altura, a veces estaba arriba y a veces cerca del suelo, de manera que su busto llegaba a tocarlo. En esta posición era donde más asustaba a Florence, pero lo que más le perturbaba al adolescente era el hecho de que a veces solo se veía una cabeza que se paseaba por todas partes, sin piernas ni cuerpo visible. En la siguiente sesión, Florence fue adormecida por el espíritu, mientras una lámpara de gas iluminaba la sala. Ya no eran sesiones oscuras, y el espíritu se conformaba con hacer bajar la luz de la lámpara cuando ésta la cansaba. Capítulo 4. Los testimonios. Testimonios sobre lo ocurrido durante las sesiones espiritistas de Florence Cook hay varios. En este capítulo te voy a contar los más destacables en mi opinión. Harrison relata que la figura de Katie se apareció con la cabeza envuelta en una tela blanca, con el fin de impedir que el fluido que obtenía de la medium se dispersara muy rápido. Ella les dijo que solamente su cara se había materializado, y todo el mundo pudo ver sus rasgos claramente. Ahí fue que pudieron notar que sus ojos estaban cerrados. Katie se aparecía durante medio minuto y luego desaparecía. Harrison también relata que en una ocasión Katie pidió que le subieran la luz y al hacerlo pudieron ver bien su rostro. La describen como una cara joven, hermosa, feliz, con los ojos vivos y un poco maliciosos. Su cara ya no tenía ese aspecto mate e indeterminado como las primeras veces. Y esto es algo bastante interesante que va a ir pasando en los relatos. Y a medida que fue avanzando el tiempo, Katie cada vez se fue materializando más y más, hasta ser prácticamente imposible de diferenciarla de una persona viva. Cuando vieron aparecer la figura de Katie a plena luz, sus mejillas parecían tener un color natural y todos los asistentes exclamaron que podían verla perfectamente. Todos aplaudieron con fuerza y Katie demostró su alegría sacando su brazo fuera de la cortina y golpeó la pared con un abanico que tenía cerca. Después hizo sonar las campanas que se encontraban encima de la puerta. El señor Thomas Blyton asistió a la siguiente sesión. Su presencia no pareció perturbar las manifestaciones. Sin embargo, Katie apareció como lo hizo antes, pero en un momento dijo que apaguen todo, volverán a encender cuando se los diga. Cumplieron su deseo y cuando dio la señal, volvieron a encender las luces. Y la cara de Katie se mostró por un instante a la luz de un fósforo. Volvió a aparecer por segunda vez de la misma manera, pidiendo que la iluminaran cuando sintió que estaba lo suficientemente materializada para aguantar los rayos luminosos. En un momento Katie también dijo: no me miren así tan fijamente, sus miradas me hacen daño. En otra ocasión se quejó de que no estaba a gusto con la luz de la lámpara, ya que los rayos la cansaban mucho, y siempre estaba preocupada por la luminosidad y la distancia a mantener entre los espectadores y la cabina oscura. A veces les pedía que cantaran todos juntos, y esto se decía que era para que las personas prestaran atención al canto y no a los fenómenos esperados. Katie, antes de finalizar la sesión, le mostró a los presentes un trozo de tela blanco que había fabricado. Se lo pidieron para poder verlo, pero ella no accedió. Pero sí hizo una demostración bastante interesante. Levantó su mano, que estaba encima de la cortina, y cuando la tela estuvo contra la cortina, la atravesó sin ninguna resistencia aparente. Sacudió la tela y atravesó la cortina de vuelta. Harrison describe que se trataba de una sustancia que parecía material, pero a la vez atravesaba una materia sólida. Thomas Blyton notó que los rasgos de Katie eran muy naturales y muy humanos. Además declaró que las fuerzas de Katie King fueron en aumento con el paso de las sesiones, pero durante mucho tiempo ella solo permitió una luz débil durante sus materializaciones. Su cabeza siempre estaba envuelta en telas blancas, porque no siempre la formaba completamente para utilizar menos fluidos de la medium. Después de un número de sesiones, Katie consiguió mostrarse a plena luz, con su cara descubierta, sus brazos y sus manos. En aquella época, Florence estaba casi despierta en presencia del espíritu, pero a veces cuando el tiempo era malo o bien cuando otras condiciones eran desfavorables, se quedaba dormida bajo la influencia espiritual, lo cual aumentaba la fuerza e impedía que la actividad mental de la medium perturbara la acción de la materialización. A partir de entonces, Katie no volvió a aparecer
sin que Florence estuviera en trance. Algunas sesiones se hicieron con el objetivo de obtener la aparición de otros espíritus a través de la mediumnidad de Florence. Pero estas sesiones, como se tuvieron que hacer con poca luz, los resultados no fueron los esperados, no eran muy concluyentes. Así que se centraron en los que sí daban buenos resultados, los de Katie. Otro dato interesante de este testimonio es que Katie, para demostrar que sus manos no estaban transformadas mecánicamente, hizo una costura en la cortina de la cabina donde estaba Florence. En otra sesión, las manos de Florence fueron atadas con lazos sobre los que se añadió un sello de cera. Katie King se mostró entonces a cierta distancia delante de la cortina con las manos completamente libres, dejando en claro que eran dos seres distintos, porque algo que se pensaba era que Florence se disfrazaba de Katie. Pero eso te lo voy a contar más adelante en las teorías sobre este caso, porque esto recién es el principio. Todavía no llegamos a la parte donde se pone demasiado raro todo. Se pudo comprobar, después de largas experiencias, muy imperfectas al principio, pero muy perfectas después, que el espíritu de Katie King adquirió un desarrollo que le permitió manifestarse libremente, a plena luz, bajo una forma humana, fuera y delante de la cabina oscura, ante un círculo de espectadores maravillados. Se sacaron varias fotos de ellas a la luz del magnesio, donde Katie estaba totalmente materializada, de pie en la sala, en unas condiciones de control muy serias. Alrededor de un año pasó entre el momento en que Katie hizo los primeros esfuerzos y la noche en que pudo salir a pasear a plena luz y a la vista de todos. Blyton también destaca algo muy importante, y es que Florence no cobraba por ver las materializaciones de Katie, por lo que los investigadores estaban en total libertad de estudiar el fenómeno todo el tiempo que quisieran. Sin embargo, desde el principio de su mediumnidad, un hombre llamado Charles Blackmore de Manchester le hizo un donativo muy importante que aseguró la subsistencia de Florence. Así que, aunque Florence no cobraba por demostrar su mediumnidad, esta sí le generó ingresos. El testimonio del señor Benjamin relata que la sesión tuvo lugar en un gran salón, donde la luz estuvo encendida toda la tarde. Se colgaron unas cortinas oscuras en la apertura y una lámpara alumbraba el gran salón. Había 14 asistentes de ambos sexos sentados a corta distancia de la cabina, en una posición desde la que podían verse claramente los unos a otros, y la luz no se apagó en ningún momento. Una silla baja fue colocada en la cabina oscura para Florence. Ella se sentó, luego sus manos fueron atadas con una cinta de hilo cuyas extremidades fueron cosidas y selladas. Se pasó esa cinta alrededor de su cintura y se la ató firmemente. Además, se cosió y también se ató a un hierro fijado en el suelo, dejando solo unos centímetros de distancia. Era absolutamente imposible que Florence pudiera alejarse de su silla más de unos centímetros, porque lo que siempre se buscó fue comprobar que Florence y Katie King no eran la misma persona. Y esto es muy importante para cuando lleguemos a la parte de las teorías y mi opinión. Una vez que se tomaron todas estas precauciones, esperaron. Al rato, la forma de Katie King avanzó libre por el salón. Llevaba un vestido blanco con vuelo, sujeto en la cintura con un cinturón. Sus mangas eran largas y llegaban hasta la muñeca. Su pelo estaba sujeto con diademas de tela. Ella saludó a los presentes, persona por persona, y se preocupó por el nombre de una persona nueva que ella desconocía. El señor Coleman. Este hombre le preguntó a Katie si llevaba zapatos o medias. Ella contestó que no, levantando su vestido y enseñando sus pies desnudos. El señor Coleman le preguntó a Katie si podía escribir algunas palabras, y ésta aceptó. Durante la sesión, describen que sus manos y su cara estaban rosadas, vivas y menos pálidas que antiguamente. Sus mejillas tenían color, y en suma tenía la apariencia de una joven distinguida y con gracia. Incluso se agachó para agarrar 2 hojas de papel que se habían caído en el suelo, para colocarlas nuevamente en la mesa. Este hecho completó la impresión que todos los asistentes habían tenido. El hecho de que durante 1 hora y media habían estado hablando con una persona viva, una persona inteligente, que más bien se deslizaba en lugar de caminar entre ellos. Por la vigilancia constante de Katie hacia Florence, también quedaba demostrado algo más, y es que Katie dependía totalmente de Florence. De ella se desprendía su fuente de vida, el lazo que las mantenía. Tras la sesión, constataron que los lazos que sujetaban a Florence estaban intactos, y ella seguía dormida, y vestida de una forma completamente distinta a la de Katie. Ahora pasamos al testimonio del Dr. Sexton. Durante muchos años, el Dr. Sexton, profesor muy conocido en esa época, se había destacado por su hostilidad en contra del espiritismo, sus principios y sus fenómenos. Era un materialista y negaba la existencia de una vida futura.
En sus conferencias públicas combatía la doctrina espiritista. Tras 15 años de escepticismo, durante los cuales no se negó a hacer investigaciones, terminó por encontrar pruebas que modificaron su manera de ver el mundo, y tuvo que rendirse ante la evidencia. A continuación, te cuento los hechos que provocaron su conversión. Unas reuniones tuvieron lugar en su casa, compuestas únicamente por miembros de su familia y algunos amigos íntimos, cuya mediunidad se había desarrollado. Pudo obtener por fin pruebas irrefutables que establecían la autenticidad de las comunicaciones dadas por padres y amigos fallecidos durante aquellas sesiones que se mantuvieron en su propia casa. Tiempo después, el Dr. Sexton deseó asistir a una sesión espiritista para observar las manifestaciones de Katie King. Sexton se presentó a la sesión en noviembre de 1873. Se tomaron las precauciones habituales, Florence fue atada a su silla para la satisfacción de los escépticos. Según él, al inicio de la sesión los hicieron cantar como de costumbre. Luego se bajó la luz, aunque igualmente podían verse claramente unos a otros, así como todo lo que ocurría en la sala. Florence entró en trance y unas manos aparecieron por una apertura arriba de la cabina, y Katie se hizo oír para señalar que estaba presente. Poco tiempo después, la cortina se abrió y la forma completa del espíritu, vestido de blanco, apareció claramente visible para todos. Katie King le pidió que le hiciera preguntas. Él procedió a realizarlas durante al menos media hora. Las preguntas de Sexton eran más bien filosóficas y se referían a las leyes y a las condiciones según las cuales los espíritus se pueden materializar. Hizo todas estas preguntas porque sospechaba que era muy difícil que una persona de la edad de Florence supiera contestarlas. Las respuestas que dio Katie fueron muy satisfactorias, tanto para él como para muchos de los presentes, ya que declararon que era la información que siempre habían querido escuchar. El espíritu de Katie salió de la cabina varias veces en el transcurso de la tarde y se paseó entre los presentes. Enseñó que sus pies estaban totalmente desnudos. Y esto es algo importante, porque Katie con esto demostraba que no se mantenía sobre la punta de los pies, un detalle que tiene gran importancia teniendo en cuenta que Katie era mucho más alta que Florence. Además, su cara y su tez eran casi totalmente distintas de las de la medium. Sexton le pidió a Katie si lo podía abrazar o tocar. Algunos instantes después, Katie se acercó y le besó la frente. Todos los presentes escucharon el sonido del beso. Sin embargo, Sexton declara que él no sintió ningún tipo de contacto. Luego de esto, revisaron a Florence y comprobaron que seguía en el mismo lugar y en trance. Ahora llegamos al testimonio del señor George H. Tapp. Este señor, miembro de la Sociedad Espiritista de Dalston, conoció a Florence al principio. Él da muchos detalles con el fin de establecer mejor la diferencia que existía entre la medium y el espíritu de Katie. Tapp menciona que las diferencias entre Katie y la medium eran a menudo notables, no solamente por los rasgos, sino también por la forma de actuar y la altura. El parecido entre las dos a veces era apenas perceptible. Cuando vio la forma completa del espíritu por primera vez, ella medía aproximadamente 1,65 m, estando de pie y descalza. Además, la describen como una mujer fuerte y ancha de hombros, que contrastaba mucho con Florence, que era mucho más baja, delgada y se la notaba una persona mucho más frágil. Muchas veces, Katie King se mantuvo de pie al lado del señor Tapp, incluso se apoyaba contra él durante varios minutos y le permitía que la examinara bajo una luz intensa. Una vez, el espíritu puso su brazo derecho en sus manos abiertas y le permitió que la examinara de cerca. El señor Tapp notó que el brazo era redondo, bien formado y también que era más largo que el de Florence. Las manos eran mucho más grandes y las uñas estaban bien hechas, muy diferentes de las de la medium, que tenía la mala costumbre de morderse las uñas. Todos estos detalles muestran claramente la diferencia entre los dos seres. Y otra cosa, y es que Katie King cada vez se fue diferenciando más de Florence a medida que avanzaba el tiempo y se lograba materializar mejor. También cuenta que mientras sujetaba el brazo de Katie con una mano, el señor Tapp pasó ligeramente su otra mano a lo largo del brazo, empezando desde arriba, y describe que la piel era excesivamente lisa, como si fuera de cera o de mármol. Sin embargo, la temperatura era cálida como la de cualquier persona normal y con buena salud. También había diferencia en el pelo. Katie tenía el pelo largo y ondulado, y de un castaño muy claro, casi dorado, mientras que Florence tenía el pelo mucho más corto y con un castaño muy oscuro, que casi era negro. Otra gran diferencia eran los ojos, ya que Katie no siempre tenía el mismo aspecto en sus ojos. A veces eran azul claro y a veces marrón oscuro. Esta diferencia la notaron varios testigos. Una noche, Katie King, mientras salía de la cabina, levantó su brazo derecho, el cual tenía un color oscuro, casi negro. Lo dejó caer a lo largo de su cuerpo y luego lo alzó de nuevo,
y su brazo había recuperado su tono natural blanco, igual que el otro. En una de las sesiones, el señor Taft se atrevió a bromear con Katie, pero ella se enojó con él y bruscamente le dio un golpe en el pecho. Él se sorprendió mucho de esto, no por el hecho de que lo golpeara, sino porque sintió el golpe y declara que le dolió bastante, e inmediatamente le agarró el otro brazo antes que lo volviera a golpear. Y este es un dato bastante interesante, porque cuando le agarró el brazo, dijo que Katie se dio bajo su presión y que sentía este brazo como un pedazo de cartón o de papel y daba la sensación que se derretía. Otros testimonios también cuentan que revisaron la cabina oscura completamente y no encontraron ningún mecanismo oculto o alguna cosa que pudiera hacer dudar de las capacidades de Florence. ¿A qué me refiero con esto? Es que al revisar la cabina se comprobó que no había una persona escondida ahí que pudiera salir y hacer el papel de Katie, porque esto es algo que también se pensó. Uno de los experimentos más interesantes que comprobaron que Florence y Katie eran dos seres distintos fue que el señor Cromwell Varley, un ingeniero inglés particularmente asociado con el desarrollo del telégrafo eléctrico y el cable telegráfico transatlántico, tuvo la idea de hacer pasar una débil corriente eléctrica a través del cuerpo de la medium mientras el espíritu aparecía. Para esto utilizó una batería galvánica, un aparato que él utilizaba para probar sus cables. Si Florence hubiera intentado moverse o hacer el papel del espíritu, el aparato lo habría marcado, ya que no habría podido vestirse de blanco y cambiar de sitio sin cortar la corriente eléctrica. Sin embargo, el espíritu de Katie apareció como siempre. Mostró sus brazos, habló, escribió algunas palabras y tocó a varias personas. Durante una hora, la corriente eléctrica no sufrió ninguna interrupción y Florence fue encontrada en trance en el mismo lugar donde se la había dejado. De esta manera se pudo demostrar nuevamente que la medium estaba tranquila en la cabina mientras Katie se hacía visible en la sala. Otro dato interesante es que los aparatos científicos que se empleaban para demostrar la realidad de los hechos marcaban una diferencia de peso muy notable entre en el momento en que la medium estaba sola y cuando el espíritu formado se paseaba por la sala. Hasta acá llega el archivo de hoy. En la próxima parte te voy a contar cómo es que se involucra un científico muy reconocido en todo esto. Y lo más importante es que este científico hace varios experimentos y confirma que los poderes de Florence son reales.